Buenas tardes. Tenemos hoy un acto, digamos, complejo. Primero porque nos acompaña hoy para dictar su conferencia don Gabriel Albiach. Y segundo porque presentaremos, porque han confluido muchas cosas y por eso nada de lo que hoy está ocurriendo es gratis. Este año es el 400 aniversario del nacimiento de Blaise Pascal, 1623. Y en 1923 nace Alfonso Canales. Sin duda, la biografía, tanto personal, me atrevería a decir, como espiritual, del segundo, de Canales, está fuertemente influida por el primero. En 1952, cumpliría pronto los 30 años, Alfonso Canales, como no conducía, fue en taxi, visitó los arrasados restos del monasterio de Port-Royal de Champs, aquel que fue absolutamente aniquilado por Luis XIV, que en frase que cito de memoria ahora, dijo algo así como: pasaremos el arado por donde antes estuvo el monasterio de Port-Royal. Pues tal impacto le produce al que fuera nuestro presidente Alfonso Canales la visita a Port-Royal, que inmediatamente escribe un poema de larga duración. Estuvo algún tiempo, ya veremos luego, ese poema, digamos, casi semioculto, no del todo, pero casi semioculto, y a lo largo de los años produce 14 poemas más, 14 cantos más, y entre ellos conforman ese magnífico poema que en forma de libro se publica en la editorial El Bardo hace ya muchísimos años, pero que para eso el buen estudio que desarrolla Francisco Ruiz Noguera en el libro es el que nos da las fechas exactas. Decía 1952, pues en 1981 acaba de cumplir Gabriel Albiach, nuestro conferenciante de hoy, la treintena, publica un librito, pero ya indispensable, biografía de Blaise Pascal, que les muestro. La tengo completamente destrozada, se lo decía ahí, y quizá, primero porque las ediciones no eran muy buenas, y segundo porque es que esta está verdaderamente trabajada. Nuestro conferenciante había obtenido la cátedra de filosofía en la Universidad Complutense muy poco tiempo antes, a la edad de 28 años, y posteriormente marcha a una larga estancia en París, en la que es discípulo de Louis Althusser, Michel Foucault y Toni Negri, nada menos. Gran conocedor, de la cultura clásica judía, en 1988 fue Premio Nacional de Ensayo con la obra La sinagoga vacía, un estudio de las fuentes marranas del espinozismo. Aún hoy, esa obra sigue siendo una obra absolutamente capital y se ha constituido en canónica sobre los estudios del judaísmo en España. En 1988 publica una magna obra, magna en todos los sentidos, incluso en el físico, sobre les pensées, los pensamientos de Pascal, con un estudio preliminar, edición, traducción y notas del profesor Albiach. La he traído para que puedan apreciarla. Nuestro conferenciante, sin rehuir la polémica por su firmeza de ideas, se ha convertido con sus artículos en prensa
en un auténtico látigo contra el poder. Poder al que ha estudiado en su génesis, discurso y cristalización en las sociedades contemporáneas. Es, consecuentemente, un gran conocedor de la obra de Etienne de la Boétie, del que creo que ha dictado algún curso, y, desde luego, de Maquiavelo. Él comienza su biografía con un texto de Chateaubriand. Le he pedido permiso si lo podía leer, porque es verdaderamente magnífico, y le dije a nuestro conferenciante que si él no lo iba a utilizar directamente, que entonces me permitiría leerlo. Y con la generosidad que le es habitual, me dijo que por supuesto que lo podría leer. Y les leo. Hubo un hombre que a los 12 años, con barras y redondeles, había creado las matemáticas, que a los 16 había realizado el más sabio tratado sobre las cónicas que se viera desde la antigüedad, que a los 19 redujo a máquina una ciencia que existe toda entera en el entendimiento, que a los 23 demostró los fenómenos de la pesadez del aire y destruyó uno de los grandes errores de la física antigua, que a esa edad en que los hombres comienzan apenas a nacer, habiendo acabado de recorrer el círculo de las ciencias humanas, se apercibió de su nada e hizo girar sus pensamientos hacia la religión, que a partir de ese momento y hasta su muerte, que acaeció en su 39º aniversario, continuamente enfermo y plagado de sufrimientos, fijó la lengua que hablaron Bossuet y Gassendi, dio el modelo de la más perfecta ironía como del razonamiento más poderoso, y que finalmente, en los breves intervalos de sus males, resolvió como distracción uno de los más altos problemas de la geometría y dejó caer sobre el papel pensamientos que son más divinos que humanos. Este genio aterrador se llamaba Blaise Pascal. Dejemos a nuestro conferenciante con su Pascal, no sin antes recordarles que pasó buena parte de su adolescencia y primera juventud en esta nuestra ciudad. Aquí residió, y este espacio precisamente que donde ahora estamos, me refiero a las calles, eran recorridas casi a diario porque el niño Albiac iba al colegio de los hermanos maristas. Y claro, él vivía al otro lado de la ciudad, al otro lado del río, y este era un recorrido casi diario para él. Así pues, de alguna manera estamos recuperando, no ya su memoria, que por supuesto, sino recuperando para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, una persona, un profesor de la talla de don Gabriel Albiac, cuyos méritos en cuanto a premios y demás reconocimientos, pues ahí tienen ustedes internet cuando lo quieran ver. Les pido, por favor, que corten el teléfono, le corten el sonido para que no haya interrupciones, si eso es posible. Muchas gracias. Bueno, para mí volver a Málaga es siempre un momento conmovedor. Hay momentos en la vida de un hombre que quedan grabados para siempre. Yo viví en esta ciudad de los 10 a los 17 años. Efectivamente, casi a diario hacía el recorrido prácticamente completo de la ciudad. Volver a Málaga es volver a una luz
que no necesitas ni siquiera recordar explícitamente, porque forma parte del sustrato de tu visión, y de pronto llegas aquí y dices, sí, esta es la luz en la que yo aprendí a ver las cosas. Y la verdad es que si es conmovedor para mí volver a Málaga, volver de la mano de José Manuel Cabra de Luna, me parece un momento de generosidad por su parte tan extraordinario. Cuando José Manuel me habló de hacer esa pequeña introducción al texto, a los poemas o al poema múltiple de Canales, fue como una sacudida, porque yo había leído ese Port Royal, no puedo fijarlo con seguridad, pero en torno a los 17 años, yo creo que en torno al año 67, en la edición del Bardo. Y fue un libro de poesía que verdaderamente me supuso una sacudida. Encontrarse después con que, cosa que me ha revelado José Manuel, coincidimos en edad en el momento de conocer Port Royal, esas cosas que dice, mira, Port Royal tiene algo de extraño, algo que seduce absolutamente a quienes lo pisan, y todos los milagros son posibles cuando Port Royal está por medio. A ver, en el año 1654, Blaise Pascal, el pasaje que acabas de citar de Chateaubriand, ese Chateaubriand maravilloso que dice, en fin de compte, je ne suis qu'une machine à faire des livres. A fin de cuentas, fíjense, una vida como la de Chateaubriand, diplomático, a fin de cuentas no soy más que una máquina de hacer libros. Lo hemos visto en... no se oye bien, perdón, sí. ¿Lo acerco? ¿Ahora? Venga. En el año 1654, Blaise Pascal acababa de irrumpir en el horizonte intelectual parisino como arquetipo de lo que el siglo XVII francés llama un honnête homme, palabra muy difícil de traducir, que se contrapone al canon del moralista religioso clásico bajo la forma de una figura en la que se estructura el modelo del moralista moderno, un moralista que se articularía en torno a los criterios de racionalidad, primero de origen maquiaveliano. En ese momento en Francia el maquiavelismo es extremadamente fuerte en torno al círculo de Théophile de Viau, y en segundo lugar y sobre todo en torno a la ruptura teórica de René Descartes. Pero en un momento fechado de ese año 1654, la historia deslumbrante de Blaise Pascal, matemático y mundano, 31 años, naufraga de un modo brusco, en el curso de una sola noche. Se abre en esa noche ante él el abismo del cual solo la fe, piensa, podrá tal vez, solo tal vez, salvarle. Y anota ese acontecimiento. Año de gracia de 1654. Eso lo anota en un papelito que él guarda durante toda su vida en el doblez de su chaqueta, y que solo se descubre tras su muerte. Año de gracia de 1654. Lunes 23 de noviembre. Por cierto, es hoy 23 de noviembre, ¿verdad? Lunes 23 de noviembre. Desde alrededor de las 10:30 hasta alrededor de las 12:30 de la noche. Pascal es muy minucioso en sus anotaciones. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Esto sigue con toda esa declaración de estupor que es lo que llamamos el memorial, pero me interesa retener ese pasaje clave.
En la noche del año de gracia de 1654, en la noche del 23 de noviembre, Pascal descubre que el Dios al que se dirige no es el de los filósofos ni el de los sabios, por lo tanto, no es el de esa figura del moralista honnête homme con la cual ha estado jugando hasta ese momento. Pasa apenas un mes después de esa noche y Blaise Pascal viene a retirarse al monasterio junto a Versalles, que habrá de dar título a ese poema mayor de Canales, cuya edición va a presentar en un momento José Manuel y que es, en esta edición, además de un poema maravilloso, es una belleza absoluta de edición. Y digo que Pascal viene a encerrarse en ese monasterio, a la cual los que lo habitan designan sencillamente como el desierto, y que es el foco de referencia del ascetismo moral del siglo XVII francés. Canales recuerda así su propia visita a ese lugar 3 siglos más tarde. Si miro al fondo del valle, solo veo arbustos preparados para un largo viaje. Casi un mundo en el que se dijera que la oración aún no había nacido. Si miro en el fondo de mí mismo, solo veo recuerdos amontonados como gusanos que trémulamente se agitaran. Casi un mundo en el que se dijera que la oración ha muerto para siempre. Busca en ese valle el joven matemático Pascal la clave para aniquilar el yo, mediante eso a lo cual los solitarios llaman en Port Royal la conversión, que, en palabras de Pascal, sería lo siguiente: un gran desprecio del mundo y un casi insoportable hastío de cuantas personas en él habitan. Un deseo de ser aniquilado, el término que utiliza Pascal es muy fuerte, es anéantir, reducido a la nada. De ser aniquilado en la estima y memoria de los hombres. Un deseo a cuyo a través considera el alma las cosas perecederas como perecientes e incluso perecidas. Y así comienza a ver como una nada aquello que a la nada debe retornar. A este joven científico que llega a Port Royal lo precede en gloria y renombre su reciente invención de una máquina aritmética. Alan Turing, que como saben es el padre de la computación moderna, siempre decía que el precedente de la computación moderna es esa máquina, sin duda de ningún tipo. Una máquina que, dice Pascal, produce efectos más cercanos al pensamiento de cuanto puedan producirlo los animales. La paradoja se cierra ahora sobre el geómetra, que para alejarse del mundano estruendo de números y autómatas, viene a encerrarse en un silencio, el de Port Royal, que solo los números y las máquinas cartesianas agitan. Y les remito exclusivamente a un pasaje notabilísimo del secretario del señor de Sacy. El señor de Sacy es el maestro espiritual de Port Royal, es la persona que se va a hacer cargo de la dirección espiritual del propio Pascal. Fontaine es su secretario, que va tomando día a día nota de todo lo que Sacy hace. Y refiriéndose a esos días, exactamente a esos días en los que Pascal llega a Port Royal, Sacy hace la siguiente anotación. ¿Cuántas agitaciones no se levantaron en este desierto en torno a las creencias humanas de la filosofía y a las nuevas opiniones del señor Descartes? Apenas si había un solitario que no hablase del autómata. Nadie daba ya importancia al hecho de golpear a un perro. Con la mayor indiferencia se les estaban fuertes bastonazos, bromeando acerca de quienes compadecían a tales bestias, como si éstas hubieran sentido verdadero dolor. Se decía que eran relojes, que aquellos gritos que lanzaban al ser golpeados no eran sino el ruido de un pequeño resorte que había sido puesto en marcha, pero que en modo alguno había en ellos sentimiento. Y es que, como suplencia ventajosa de la vida, la máquina, cuya sublimación es naturalmente el autómata, el reloj o la máquina sumatoria, la máquina está haciendo irrupción en el barroco
con esa ventaja marcada por Descartes de que se pueda conseguir que ninguna diferencia haya entre las máquinas fabricadas por los artesanos y los diversos cuerpos que la naturaleza compone. La fórmula es del propio Descartes. Retrocedamos hasta el invierno de 1645. Blaise Pascal acaba de cumplir 22 años y acaba de terminar la fabricación de su máquina aritmética. Dedica su criatura al canciller Séguier, indicando cómo lo prolijo y dificultoso de los medios que son de uso ordinario para realizar toda suerte de reglas matemáticas me hicieron pensar en algún más fácil y rápido auxilio para descargarme de los grandes cálculos en los que me he visto ocupado desde hace algunos años. La máquina aritmética o el reloj aritmético, que es otra de las denominaciones que reciben en su momento, ha nacido como autómata intelectual capaz de, dice Pascal, hacer por sí solo y sin trabajo alguno del espíritu las operaciones de todas las partes de la aritmética. Esa implacable red de determinaciones que rige la conexión, giro y arrastre de las ruedas posee una paradójica superioridad respecto del albedrío libre humano, precisamente su automatismo. Al suprimir el factor aleatorio de la voluntad, queda exclusivamente campo libre a una determinación absoluta en la cual el error es abolido. Coste intelectual, por lo tanto, cero. Error, cero. Lo que es lo mismo, dice Pascal, un pensar óptimo en el territorio del cálculo. Y entonces la tentación va a desencadenarse. Forjado ese paradójico artefacto que para hacer el movimiento de la operación más simple exige que la máquina haya sido constituida mediante el movimiento más complejo, constatada también su superioridad sobre el razonar humano en el campo de la depuración, ¿qué nos impedirá generalizar los supuestos de tal proyecto? Hasta alcanzar algo así como un autómata metafísico, o un autómata teológico incluso, si es que ello fuera posible. ¿Cuál decíamos que era la superioridad de la máquina aritmética sobre el proceder mental de la mente que calcula? Ahorro de tiempo y de memoria. Y en ese ahorro, economía total de lo imaginario. Ahora bien, economía de lo imaginario vale decir en el siglo del Barroco, economía regulada del error. ¿Sería posible operar así en otras tareas espirituales de más fuste? ¿Sería el autómata aritmético generalizable a esos territorios intelectivos mayores que son la metafísica, la teología, la ética? No olviden que Spinoza, muy pocos años después, va a plantearse la posibilidad de realizar una ética demostrada al modo de los geómetras, o incluso la religión. Pascal ha tenido por fuerza que planteárselo, aunque sea como un dilema, por supuesto, insoluble. Pero ¿cómo introducir tal proyecto de honestidad mundana, es decir, de pensar moral mundano, de racionalidad laica en los hábitos y exigencias de un cristiano y de un cristiano de la depuración, que son los cristianos de Port Royal? Esto es, en el silencio del hombre que aguarda sin garantía alguna la voz de Dios. ¿Puede acaso la máquina suplir esa espera? Esa podría ser la hipótesis de un sabio mundano, de un moralista mundano, pero un moralista mundano planteará Pascal en 1661, quedará apresado siempre en la tragedia de saberse o bien odioso o bien desdichado. Haïssable ou malheureux, es la dicotomía que plantea Pascal. Y esa será la clave en la cual se jugarán su obra y su biografía. Todo cuanto está en los hombres es abominable, escribe Pascal. Para el cristiano no hay realidad estrictamente humana, esto es mundana, que no deba ser vista como falta, pecado y en el límite, muerte.
Es lo que determina la consolación cristiana que dirige Blaise a su hermana Gilberte en el momento de la muerte de su padre. Con la muerte, el cuerpo muere a su vida mortal. Lo que muere en la muerte es, pues, la muerte. Y da en ser así esta muerte, sigue diciendo Pascal, la coronación de la beatitud del alma y el inicio de la beatitud del cuerpo. Y la vida en este mundo, la vida mundana, no es vida. Solo simulación, comedia que apenas enmascara su esencia mortal. Vida y mundo son sueños engañosos, conforme a un tópico barroco clásico, a partir de los cuales el arte de la mundanidad traba gratas representaciones, a cuyo través consumar el humano propósito de trocarnos en narración amable para nuestros espectadores. Y a esa narración amable de nosotros mismos se ajusta la condición del honnête homme mundano. Y frente a ese amable interlocutor, habrá de construir Pascal su propia apología cristiana. Demos una rápida ojeada al lugar del honnête homme, del moralista mundano. Benjamin Faré ha sido quien ha acuñado el término en el año 1630. No hay ningún matiz o reserva negativos en ese arquetipo que se generaliza muy rápidamente. Su perfil es básicamente pragmático en el relato que esboza Faré. Un honnête homme, dice Faré, al cual yo no diferencio de un hombre de bien. Debe tratar de ser útil a la patria y, haciéndose agradable a todo el mundo, está obligado a sacar de ello provecho. Más refinado en concepto y estilo será el honnête homme que acuña Damián Mitton, que es a quien cita Pascal en Los Pensamientos. Pascal en Los Pensamientos está continuamente polemizando con los teóricos del honnête homme, pero por su nombre únicamente cita a Mitton, con seguridad porque es el más fino de esos teóricos. El de Mitton es el ideal del hombre de mundo irreprochable, del cortesano a fin de cuentas, pero del cortesano de nuevo tipo. No movido como el de Faré por el éxito social, sino por una especie de elegante desapego hacia los materiales intereses. Cito el texto de Damián Mitton sobre el honnête homme. Para tener esa gentileza en su grado más alto, es necesario tener el espíritu excelente y el corazón bien formado, y que ambos vayan siempre juntos de concierto. Recuerden ustedes siempre el empeño de Pascal de buscar la articulación de ingenio y corazón. La idea es idéntica en Mitton. Mitton para ello hace pasar al primer plano lo que él define como amor. Y eso precisamente es lo que va a preocupar a Pascal. Porque con el amor entramos en un campo que atañe en rigor solo a la teología y en el que cualquier desliz hacia lo mundano generaría efectos irreparables. Amor es para las gentes de Port-Royal solo amor de Dios. Y cualquier otro amor lo es solo por metáfora, y por metáfora peligrosa. Podemos imaginar un mayor enemigo del cristianismo pascaliano y del cristianismo de Port-Royal en general, que ese gentil hombre que desplaza sobre los otros hombres aquello que solo puede el cristiano consagrar a Dios. Amor. Hay algo, sin embargo, dice Pascal, peor aún que esa consagración de nuestro amor a otro al que llamamos prójimo. Eso peor es la estrategia que, a través de tal comedia, busca orientar hacia nosotros el amor que el otro, que el prójimo, solo debe a Dios. Hay un pasaje terrible al respecto en Los Pensamientos. Es injusto, dice Pascal, que alguien se apegue a mí, aun cuando lo haga con placer y voluntariamente. Estaré engañando a aquellos en quienes hicieran hacer ese deseo, porque yo no soy el fin de nadie, ni tengo con qué satisfacer a nadie. ¿No estoy acaso condenado a morir, haciendo con ello morir el objeto de su apego? Con lo cual, como sería culpable de hacer creer una mentira, aun cuando lo hiciera persuadiendo dulcemente,
y aun cuando esta mentira fuera creída con placer, e incluso fuera placentera para mí, seguiré siendo igual de culpable por hacerme amar. Y si atraigo a las gentes a tomarme apego, debo advertir a aquellos que se avendrían a consentir tal mentira que no deben creérsela. Por muchas ventajas que de esa creencia yo obtuviera, igualmente que no deben apegarse a mí, pues es preciso que consagren sus vidas y sus cuidados a agradar a Dios o a buscarlo. Y es que en efecto, tal como Mitón lo había construido el gentilhombre, era el ideal humanista de la naciente sociedad moderna, una especie de Epicuro virtuoso. De la manera en que a final del 17 se hablará con asombro de Spinoza como un ateo virtuoso. El honetón, escribe Mitón, cumple con todos los deberes, es buen súbdito, buen marido, buen padre, buen amigo, buen ciudadano, indulgente, humano, compasivo, sensible a las desdichas. Es circunspecto, modesto, no se hace el pretencioso ni el cursi, es discreto, observa los defectos del prójimo, nunca habla de ellos y aparenta no verlos. La discreción, por lo tanto, rige el comportamiento de ese espejo de caballeros que dibuja el Tratado de Mitón. Su yo no es impositivo, ni siquiera interfiere en el yo de los demás. Permanece en la sombra como una garantía estable en los bandazos del destino. Parece la actitud caballeresca perfecta. Pues tanto peor, dictamina el Pascal de los pensamientos, de un modo inapelable. La fórmula frontal, el yo es odioso, vos, Mitón, lo enmascaráis, pero no lo suprimís con ello. Seguís, pues, siendo odioso. En esa guerra contra el yo se condensa la quinta esencia de Port Royal, esa a la cual harán fiel eco los versos de Alfonso Canales en nuestro siglo, este siglo nuestro, de yoes desmedidos. Les recuerdo 3 de los versos del Port Royal de Canales. ¿Soy el mismo? El ala de un instante separa esto que digo de lo que dije cuando dije soy. Soy. ¿Qué es eso? ¿Qué decimos cuando decimos yo? Gracias. A fin de cuentas, una comedia. Una ficción en la cual el decurso de la humana vida parezca verosímil sin necesidad de recurrir a Dios. Representación coherente que permitiría trazar una cartografía navegable del mundo humano. Pero basta, sentenciará Pascal, con describirlo cuidadosamente para ver cómo se desmorona. ¿Qué es el yo? Escribe Pascal en una de esas notas a las que llamamos pensamientos. ¿Qué es el yo? Un hombre de pie ante su ventana para ver a los que pasan. Si paso por allí, ¿puedo decir que se puso allí para verme? No, puesto que no piensa en mí en particular. Pero quien ama a una persona a causa de su belleza, ¿la ama? No, pues la viruela que mata la belleza sin matar a la persona hará que deje de amarla. Y si se me ama por mi buen juicio, por mi memoria, ¿se me ama? ¿A mí? No, porque puedo perder esas cualidades sin perderme a mí mismo. ¿Dónde está, pues, ese yo, si no está ni en el cuerpo ni en el alma? ¿Y cómo amar cuerpo o alma si no es por esas cualidades que no son lo que constituye el yo, puesto que son perecederas? Uno, la conclusión es inapelable, uno no ama jamás a nadie, uno ama solo cualidades. La pretensión de ser feliz o de hacer feliz, de la que hablaba Mitón, es así no solo obscena, es, ante todo, inconsistente. No hay yo, ni propio ni ajeno, del cual la felicidad pueda ser predicada. No hay finitud consciente que pueda ser feliz. Todos los hombres, axiomatizaba Mitón, quieren ser felices. Ese deseo no nos abandona en todo el transcurso de la vida. Es esta una verdad acerca de la cual todo el mundo está de acuerdo.
Pues frente a ese axioma de Mitón, Pascal replica, no, no es una verdad, es una seductora ilusión, tanto más burlona cuanto más convincente. El yo no es odioso por las anecdóticas actuaciones suyas que hayan podido conducirlo a lo deshonorable. Eso viene dado por añadidura. El yo es odioso antes que por cualquier otra cosa, por decirse yo, por soñar serlo. En suma, dice Pascal, el yo posee dos cualidades. Es injusto en sí, en tanto en cuanto se hace centro de todo, es incómodo a los otros, porque trata de someterlos, ya que cada yo es el enemigo y quisiera ser el tirano de los otros. Pero ¿y si se cumpliese la hipótesis de Mitón? Esa hipótesis que hiciese que el yo cargase con la perfecta honestidad que corresponde a tratar de equilibrar los desajustes y desgarros entre razón y sentimiento humanos. Entonces, responde Pascal, será aún peor. Habréis suprimido la incomodidad, pero no la injusticia. De ese yo cuya existencia se agota en el artificio de la farsa que pone en escena. Sí, el yo es odioso en tanto que yo, sin necesidad de tributo, como esa engañosa añagaza verbal solo, cuya única consistencia es la que ponen los juegos de la combinatoria gramatical. Y nosotros que no podemos sino repetir el papel que nos cayera en suerte en la comedia, estamos sin remedio condenados a balancearnos hasta el fin de nuestros días en un vértigo metafísico entre eso desdichado y odioso, haïssable ou malheureux, a la espera de un Dios que tal vez no llegue, de un Dios al cual nada podría determinar a acudir a la cita, de un Dios que en nada se halla en deuda con nosotros, la fórmula es literal de Pascal, Dios no nos debe nada, en virtud de ningún contrato. Odioso, desdichado, Mitón ha jugado la baza conciliatoria, la baza de la honestidad como amor bien regulado. Pero hay amor propio, ese amor propio del que habla Mitón, cristiano, lo cual en Pascal equivale a lo mismo que a preguntarse, amor propio y verdad son conciliables. Creeré que yo soy nada, creeré que yo soy Dios. O en el bello eco que los versos de Canales hacen ese planteamiento, abrigo mi deseo de Dios entre los párpados y sigo tiritando solo. Lo que llamamos pensamientos, la obra suprema de Pascal, eso que me ha llevado no sé cuántos años lograr dar una pobre versión española. Lo que llamamos, digo, pensamientos es el escombro del proyecto final de respuesta pascaliana. Borradores, troceadas notas de trabajo, nada más que eso. Papelitos. Lo normal es que hubieran desaparecido a la muerte de Pascal, milagrosamente se nos conservaron papelitos, anotaciones que truncó la enfermedad y que todos ellos giran en torno a esa paradoja. Nada o Dios, Dios o nada. Canales lo percibe cuando mira el horizonte del prado donde Pogoyal estuvo. Yo creo que todo el que mira ese prado vacío tiene esa misma impresión. Por eso es tan penetrante el poema de Canales. Decidme, ¿dónde estoy? Por favor, ¿dónde estoy? No es fácil contestar a esta pregunta porque lo que yo quiero saber es dónde estoy de verdad, y no el nombre de este sitio. Volvamos a aquel sitio, en aquel enero de 1655, un mes después de la noche crítica del 23 de noviembre, que fechaba el desmoronamiento de las esperanzas mundanas de Pascal. En ese monasterio, reformado por las hermanas Arnaud, había profesado Jacqueline Pascal, la hermana cuya vida estuvo más ligada a la del propio Blaise. A ese monasterio se acoge el matemático fulminado por la fe.
Allí, en el repaso crítico de sus lecturas mundanas, deja caer Pascal su elogio de un Montaigne, al cual el joven matemático venera porque su obra desencadena, dice, cito literalmente, una rebelión sangrienta del hombre contra el hombre, sobre cuyas ruinas habrá de alzarse su propia apología cristiana, la de Pascal. En la cabeza de Pascal habita ya el proyecto que él resume en una fórmula: pisotear a la soberbia razón para abrirse a una fe sin garantías. Creeré que yo soy nada, creeré que yo soy Dios. Hombre, Dios, o Rey del universo, acaso, voz de Dios sobre la tierra. ¿En qué lugar hemos sido situados? ¿En qué no lugar? Asombra constatar cómo un Pascal casi moribundo ha ocupado allí en Pojoyal sus últimos esfuerzos en dictar en enero de 1661, y para la instrucción de un joven noble, 3 conferencias sobre un arte al cual hasta ese momento prácticamente no ha consagrado ni un átomo de su inteligencia: el arte de gobernar, el laberinto de la política. Los problemas de la edición de los 3 discursos sobre la condición de los grandes son complejos porque Pascal no deja texto escrito, está hablando sencillamente, pero tenemos la transcripción que Pierre Nicole nos da años más tarde de esos 3 discursos. Nicole fue por lo demás uno de los encargados precisamente de hacer la edición de los pensamientos, con lo cual está muy bien situado para poder reconstruir los textos pascalianos. En la breve nota explicativa con la que presenta el texto de Pascal, Nicole alza de 2 dificultades mayores. A, la extraña insistencia de Pascal en hablar de eso. B, la correlativa ausencia, que él conoce bien porque se ha ocupado de los póstumos, de los materiales póstumos de Pascal, la correlativa ausencia de pasajes importantes sobre esa temática en los papeles. Una de las cosas, escribe Nicole, en las cuales ponía el difunto señor Pascal mayor empeño, era la instrucción de un príncipe. Con frecuencia se le escuchó decir que nada había de lo que a lo que deseara más contribuir si le fuera propuesto hacerlo, y que sacrificaría gustosamente su vida por una cosa tan importante. Y Nicole continúa diciendo que lo extraño es que quienes le conocieron se asombraron al no hallar entre las hojas de papel que dejó a su muerte nada que hiciese referencia expresa a esa materia. Nicole ofrece su propia explicación, que yo creo que es más que razonable. Dice, en realidad, aunque no hay ninguna, todas la conciernen, no existiendo apenas libro que pueda servir más para el espíritu que esa recopilación, los pensamientos, que se hizo con sus papeles. Y efectivamente, los pensamientos es en muy buena parte eso, una teología que aniquila cualquier tentación de salvación mundana. Y naturalmente, con mayor razón, de salvación política. Tomemos esos 3 discursos dictados en el castillo de Beaumurier para el hijo del duque de Luynes. Tomemos el primero de ellos. Un hombre es arrojado por la tempestad en una isla desconocida. Es un tópico literario absolutamente clásico de la literatura barroca. El arranque de esos 3 discursos es presentado por Pascal como una imagen mediante la cual presencializar ante su discípulo la verdadera condición humana. Un hombre es arrojado por la tempestad en una isla desconocida cuyos habitantes se esforzaban en encontrar a un rey que se había perdido. Y como quiera que ese hombre tenía un gran parecido con el tal rey en cuerpo y rostro, fue tomado por él y reconocido en esta calidad por todo el pueblo. Al principio no sabía él qué partido tomar, pero al final se decidió a plegarse a su buena fortuna, aceptó todos los respetos que quisieron rendirle y se dejó tratar como rey.
Naturalmente, dice Pascal de inmediato, eso implicaba que el sujeto tenía que vivir en una doble condición. La condición de lo representado, es decir, el papel de rey que se le otorgaba, y la intelección de que eso que para los otros era realidad, para él no era más que un acto escénico. Y así, dice Pascal, mantenía un doble pensamiento. Uno por el cual actuaba como rey, otro por el cual reconocía su estado verdadero y cómo solo el azar lo había colocado en el lugar donde estaba. Pascal llama en diversas ocasiones en su obra eso el pensamiento de detrás, es decir, el momento en el que al mismo tiempo que estamos pensando, estamos tratando de establecer cuáles son las condiciones en función de las cuales pensamos o creemos pensar lo que estamos pensando. Ocultaba este segundo pensamiento, el que rige la escenificación, y mostraba otro. Mediante el primero trataba con el pueblo, mediante el último trataba consigo mismo. El arte de dominar despliega así en beneficio propio aquella paradoja del actor que constituye el pasaje más repetido de Epicteto en los siglos XVI y XVII. Pascal lo había discutido ya con Sassy en su conversación. Es la paradoja del actor, de la cual, por cierto, hay una maravillosa versión en verso de Quevedo en español. La transcripción que hace Quevedo de la paradoja de Epicteto es bellísima, y toda ella se reduce a eso que por lo demás rige también el gran teatro del mundo de Calderón, la idea de no sois más que actores, actuad conforme al papel que se os da, pero escribir el papel corresponde a otro. Ese es el Epicteto que preocupara a las gentes de Port-Royal, bajo la forma de un dilema moral, al cual da concepto Pierre Nicole en el curso de su osca polémica con Jean Racine. Si estamos en escena, si estamos poniendo en juego un espacio teatral, ¿qué estamos haciendo a fin de cuentas sino imponer como convincente lo que es falso? El planteamiento será muy mal acogido por el gran Racine, que es en esos momentos el dios supremo del teatro francés y que ha sido estudiante de Port-Royal y que ve a sus maestros, aparte de acusarle de que el autor de teatro, el poeta teatral, es la expresión que se utiliza, es un envenenador de almas. Se ve a Nicole asestarle la siguiente definición de la comedia. La comedia, y de modo más genérico la ficción, es propiamente la obra maestra del demonio en la idolatría. En la idolatría, esto es, en el culto de las imágenes. Es, por lo tanto, una puerta abierta a la condenación, puesto que naturalmente los que se complacen en la escena lo que hacen es desplazar por completo el acceso a la verdad. En términos pascalianos, la ficción, cuyo paradigma es la comedia, construye yo. Eso a lo cual Pascal llamaba lo odioso. Y la política, y es lo verdaderamente fascinante de estas tres lecciones, no es más que la forma extrema, la forma más depurada de la comedia. La política es planificación escénica. Y ahí empiezan todos los embrollos serios a la hora de dictar las lecciones pascalianas. Porque naturalmente para esos graves creyentes del silencio, que son las gentes de Port-Royal, Dios no juega a las comedias. Dios no juega, no podría jugar sin dejar de ser Dios. Y corresponde al hombre solo aguardar una llegada para la cual no hay palabras justas. Todos conocemos la fórmula quizás más repetida de Pascal, de una lucidez extrema por lo demás. Toda la desdicha de los hombres viene de una sola cosa, que es el no saber permanecer en reposo en una habitación, allá donde suene solo el silencio,
sin escena. La comedia, la ficción, la representación, lo narrado, el sueño, son los nombres impropios del poder mundano, en la medida en que construyen la imaginación humana. Pero si Estado y gobierno son comedias, ¿en qué quedará entonces el estatuto de las leyes que los configuran? En convenciones ajustadas a la representación escénica que se busca, responde Pascal. Ficciones consensuadas, sin atenerse a las cuales ningún orden humano perseveraría. No hay fundamento ontológico del derecho. De ahí las fórmulas sorprendentes de Pascal sobre el derecho. De ahí que para contener el caos, los hombres, dice Pascal, no pudiendo fortificar la justicia, hayan hecho que sea justo obedecer a la fuerza. Y no pudiendo hacer que sea fuerza obedecer a la justicia, se haya justificado la fuerza con el fin de que lo justo y lo fuerte fueran juntos. La conclusión pascaliana es demoledora. No hay autonomía ni jurídica ni moral estrictamente mundana. Todo ese campo es un mundo de convenciones, no hay más que convenciones mundanamente inviolables, pero solo mundanamente. Hasta el punto de que, una vez que las leyes hayan sido establecidas, por más que su origen haya sido siempre arbitrario, será injusto violarlas. El automatismo de la costumbre como segunda naturaleza podría muy bien ser la única naturaleza sólida del frágil hombre pascaliano. Y naturalmente ese es el riesgo que amenaza la vanidad de los poderosos, de los grandes, esos sujetos lo bastante güeros como para olvidarse de sí mismos, para olvidar que no son reyes, que son náufragos a los que un azar y una confusión convirtió en reyes. Y esa es, con precisión, concluye la primera de las 3 lecciones pascalianas, la ilusión que estoy tratando de desvelaros. El arranque del segundo de los discursos parece destinado a saldar cuentas con la amenaza del relativismo político, a través de la distinción muy sutil entre realidades convencionales y realidades naturales. La barrera que separa el établissement de la nature, la convención de la naturaleza. Hay en el mundo 2 tipos de grandeza, dicta Pascal, unas que vienen dadas por el acuerdo entre los hombres, otras que vienen dadas por la grandeza natural de la inteligencia del espíritu humano. A mantener inalterada la diferencia entre ambos campos, se aplica de inmediato Pascal en la segunda lección. Lo establecido, eso a lo cual nos ajustamos sin hacer preguntas ni hacérnoslas, es un autómata que las normas de la costumbre rigen. Y sin ese autómata, la vida social sería más que dificultosa, quizá imposible. Por eso conviene delimitar el tipo de honores que otorgamos. A las grandezas de convención otorgaremos respetos de convención, es decir, respetos externos, mientras que a las naturales otorgaremos un tipo de respeto que no requiere para nada ningún orden de formalización externa. Pascal lo ejemplifica en el caso de la geometría, que es una grandeza natural. El señor N, dice Pascal, es mayor geómetra que yo, pero eso no implica que pase por delante de mí en el ámbito social. Eso implica que yo lo considere espiritualmente, intelectivamente superior a mí, pero no socialmente autorizado a pasar por delante de mí. El tercero de los discursos parecería de entrada consagrar los términos en los que opera esa lógica de las convenciones. Ser gran señor
dice allí Pascal, es ser amo de objetos deseables, es decir, es ser un amo de concupiscencia, y por lo tanto alguien que puede distribuir favores. Ahora bien, eso que opera en dos territorios, por un lado en el territorio material, pero a partir de un cierto punto, sobre todo en el terreno imaginario, es decir, en el terreno que otorga al poderoso la capacidad de construir imágenes acordes con sus propios deseos, las sogas que atan el respeto de los unos a los otros, escribe Pascal, son en general sogas de necesidad, pero una vez que el poder se ha constituido, la imaginación comienza a jugar su papel. Hasta entonces lo hacía la pura fuerza. A partir de ahí, la fuerza se sostiene mediante la imaginación. Y esas sogas que atan, pues, el respeto a tal o cual en particular, son sogas de imaginación. Fuerza, pues, y ficción, como asientos inquebrantables del poder. Estaríamos ante un Pascal maquiaveliano. Probablemente los oyentes de Pascal en ese momento piensan que la exposición ha acabado ahí, pero han caído en la trampa. Es entonces cuando, al modo en que al final de La Tempestad de Shakespeare, recuerdan ustedes, Próspero hace caer todos los decorados, todo lo que ha estado haciendo a lo largo de la obra ha sido exhibir decorados ante los personajes que se presentan ante ellos. Y de pronto, en el último acto, los decorados se derrumban. Es exactamente el mismo procedimiento. Acaba de explicar cómo funciona el poder. Y acaba de explicarlo magistralmente en términos maquiavelianos ortodoxos. Fuerza material, más seducción imaginaria. Punto y aparte. Lo que acabo de explicar no lleva a ninguna parte. La fórmula que abre ese último párrafo del tercer discurso es demoledora. Todo lo que hasta aquí ha sido enseñado por Pascal a su discípulo lo condena a estrellarse contra un muro trágico. Y la frase que viene a continuación es todavía más grave. Si os atenéis a eso, es decir, a lo que os he explicado, no podréis evitar veros condenado. Y uno puede palpar el estupor de los oyentes. Y aún más en el matiz que de inmediato el conferenciante introduce. Al menos os condenaréis como un hombre honesto, y utiliza deliberadamente la expresión honnête homme. Lo cual, y no es solo ironía, tiene su relevancia, vistos los modos verdaderamente indignos que abundan en las condenaciones. Y sigue Pascal diciendo, hay gentes que se condenan tan estúpidamente por avaricia, por brutalidad, por disipación, por violencia, por arrebatos, blasfemias. El medio cuya puerta os he abierto, es decir, el ejercicio del poder, es sin duda más honesto, pero en verdad que sigue siendo una gran locura condenarse honestamente. La locura de una condenación honesta, o de una condenación inteligente, que es la otra fórmula que utiliza Pascal, cabe en la desproporción brutal entre causas y efectos. Al mirarse en el finito espejo de lo mundano, el hombre pierde su horizonte de identidad, que solo puede ser Dios, y se derrumba en el vacío. Aquel vacío al cual los pensamientos daban forma de advertencia divina. Es Dios el que interpela al lector. Si me encuentras en algo, compárate con ello, pero ¿qué compararás? ¿Tú o yo en ti? Si tú, serás un abominable. Si yo, comparas mí a mí. Pues evidentemente un absoluto no puede compararse más que consigo mismo. Pues yo soy Dios en todo. Esa es la clave teológica del yo odioso de Pascal. La vida humana no es más que una ilusión perpetua. No se hace en ella otra cosa que no sea engañarse y halagarse mutuamente. La unión que se da entre los hombres está fundada solo sobre este mutuo engaño. El hombre no es más que disfraz y el orden social no es más que teatro. O en su caso, si prefieren ustedes, baile de máscaras. Tal ha sido el objeto de esas últimas lecciones pascalianas. Y en ese punto abandona a su discípulo, no le da
vías de salida. Las vías de salida búsquelas usted con su maestro espiritual. El filósofo no tiene otra cosa que hacer más que desvelar hasta qué punto lo que se le ha pretendido dar a usted como una concepción racional no reposa sobre nada. Comprender algo que Pascal da en una de esas metáforas luminosas, que lo que estamos haciendo los humanos es correr despreocupadamente hacia el precipicio una vez que hemos puesto algo delante de él que nos impida verlo. Y por lo tanto, de lo que se trata, por el contrario, es de detectar la presencia del abismo y no aventurar jamás, jamás, hipótesis alguna para salvarlo. Por eso, naturalmente, Pascal ironiza tan fuertemente sobre las pretensiones moralizantes o reformadoras de los filósofos. Se moquer de la filosofía, c'est vraiment philosopher, dice. Burlarse de la filosofía es el verdadero modo de filosofar. O, refiriéndose a los clásicos griegos, y cuando Platón y Aristóteles se divirtieron haciendo sus leyes y sus políticas, lo hicieron a modo de juego, y si escribieron de política, fue como para administrar un manicomio. Lejos de ese manicomio está el desierto, Port Royal, en cuyo silencio zumban apenas las alas de esos ángeles que el poeta invoca. Ángeles escondidos tal vez, agazapados para que no los cace la injusticia. Son los ángeles impotentes en los que nadie parece ya creer. Alfonso Canales los dibujaba en 1952 y son, pienso, los nuestros propios. Cito: ángeles con espadas rotas y con las plumas mojadas por el fango. Muchas gracias. Y por Dios. Dije al principio que el acto de hoy era un acto complejo y efectivamente es así, porque después del, iba a decir conferencia, es más que discurso, desde luego, de nuestro profesor, me cumple y me satisface extraordinariamente presentarles el libro que la Academia, para conmemorar ese centenario de Alfonso Canales y cuarto centenario de Pascal, como han visto, tan imbricados en su vida, en sus ideas e incluso en sus obras, pues ha publicado una edición de Port Royal con una extraordinaria introducción filosófica desde otra perspectiva de aquella otra realidad, de aquella realidad que impresionó al poeta. Yo quiero hacer una cita muy expresa y muy agradecida a Francisco Ruiz Noguera y a José Infante, puesto que ellos han estado al cuidado de esta bellísima edición. A Ruiz Noguera, además, por el estudio que también realiza de las sucesivas ediciones que se han realizado de este largo poema. Desde luego, para mí así ha sido. Después de leer el prefacio o el estudio de Gabriel Albiach, la visión, la lectura que he podido tener de la obra de Alfonso Canales es muy otra y, a mi entender, muy enriquecida. Como ya saben ustedes, la Academia edita libros, pero la Academia no los vende. Por eso les pido una vez más que, por favor, cuando tomen, lo hagan uno por persona
o incluso por pareja, porque es un bien escaso y estoy convencido de que esta obra en muy poco tiempo se convierte, ya es una obra canónica, tanto por su bellísima edición, muy cuidada siempre por el profesor Fran Barrionuevo, nuestro, en fin, el que ha compuesto. Todo está absolutamente medido y todo está absolutamente bien pensado, pues desde la distancia de la caja hasta el tipo de fuente, hasta el color rojo muy tenue, casi que tiende a un cierto naranja suavísimo, quiere decir una edición verdaderamente cuidada. Le pedí a nuestro invitado de hoy que, dado que él tiene una importante introducción en el libro, que si me autorizaba a decirles a ustedes que el que quiera puede pedirle que le dedique el texto, a lo que él gentilmente ha accedido. Yo les doy las gracias a todos ustedes, les reitero que en fin, sean parcos y justos en la elección de los libros y, bueno, mostrarles nuestro extraordinario agradecimiento por su presencia y porque no ha sonado ni un teléfono. De alabar. Bueno, pues muchas gracias y levantamos la sesión aunque continuemos.